tenemos la visita de un economista, analista, muy bueno porque sobre todo para charlar de cuestiones inherentes a nuestra ciudad y a todo lo relacionado al turismo, que es esta industria sin chimeneas que ha ido creciendo con el paso de los años en Bariloche, pero siempre es una rueda difícil de mover o difícil de mantener. Me refiero a aquellos que tienen emprendimientos comerciales como hoteles, por ejemplo, que hay que seguir dando trabajo y cumplir con todo lo que necesita un establecimiento de estas características para recibir a turistas de qué rango, de todos los rangos, de todos los bolsillos, ¿no? Bueno, les decía, es economista, es asesor y trabaja dentro de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche. Le damos la bienvenida, un hombre conocido en la ciudad, Joaquín Escardó. Muy buenas tardes, amigo, ¿cómo va? Buenas tardes, estoy muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo están las cosas con esta temporada que parecía incipiente, pero después la primera nevadita y la segunda y ya la tercera empezamos a soñar con decir tuvimos una buena o tenemos una buena temporada en Bariloche? ¿Cómo estamos? En nuestras proyecciones, y hoy ya podemos ir evaluando algunas proyecciones, antes de que comience la temporada, eh, estábamos estimando que la cantidad de pasajeros que iba a llegar a Bariloche iba a ser similar, o va a ser similar a la que recibimos el invierno pasado. Cuando tomo el invierno digo julio, agosto, septiembre, ¿no? Sí, Para sí, tener en sí. claro. Con un gasto acotado, ¿sí? Con un menor gasto promedio por turista, distintos factores que si querés después podemos charlar. Y un poco durante julio eso es lo que estamos viendo. Los primeros números los vamos a tener dentro de 10 días, así que vamos a poder corroborarlos, pero ya en el relevamiento que estamos haciendo y en los primeros indicadores tempranos que tenemos, eso es lo que va a ocurrir. Vamos a tener una temporada similar al año pasado. Podemos decirle buena, podemos decir una buena temporada, con un aspecto distinto al del año pasado y a otros años. La baja fue muy marcada este año. Entonces, Se notó muchísimo. muchísimo. La baja tiene que ver con la macroeconomía, digo, cuestiones internacionales, pero también a nivel nacional, las diferentes medidas que ha adoptado este gobierno nacional y cómo está el dólar, digo, son todas digamos, condimentos de una ecuación que nos da este resultado en un mercado como Bariloche, que tiene por sobre otros negocios el turismo como su cara al mundo, ¿no? Bueno, sí, hay también, sí, muchas cuestiones macro y algunas micro, no solamente macro, pero sí. A ver, en el primer semestre del año la cantidad de pasajeros que llegó a Bariloche fue un 7% menor que el año pasado, que es un número, una caída que se nota. Eso en todo el semestre, pero en abril, mayo y junio esa caída fue mucho más importante, ¿sí? Fue de 2 dígitos, 14, 15%. Claro, claro. Se notó mucho, se notó mucho. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza la temporada y estamos diciendo va a ser una buena temporada, similar a la del año pasado? No es lo mismo empezar la temporada con los números, con los números en cero, que empezar la temporada Con un con changüí. proveedores a pagar, Claro, etcétera, claro, etcétera, claro. ¿no? O sea, no es lo mismo. Pero la temporada viene bien. Respecto de la nieve, Digo, ¿la nevada se traduce en buenos números a la corta o es un análisis mucho más finito y es a mediano o largo plazo que se ven los resultados de una nevadita o de una buena temporada? mira, no me gustaría que la ciudad y todas las empresas que están en la ciudad y todos los profesionales que trabajan en el turismo eh, dependamos, te diría, de rogarle a la Pachamama que nieve para que... Claro, ¿no? claro. Digo, es importante que la nevadita, estas nevadas, por supuesto que son importantes. La temporada se trabaja mucho tiempo antes, ¿sí? O sea, hoy tanto el Emprotour como la Tour de la provincia y todo, lo que están trabajando son en las campañas de verano. O sea, 6 meses A, antes. a contra Exactamente. temporada, ¿no es Entonces cierto? hay un Claro. trabajo muy, muy fuerte. Ahora, la nevada, por supuesto que sirve, por supuesto que atrae, porque además eh, potencia la comunicación de la ciudad y hay una cantidad de pasajeros que
deciden si su viaje porque hay nieve o no, que son estrictamente los que vienen a esquiar. Claro. Los que vienen a Que esquiar. es ese público selecto, exclusivo, que va a tal o cual hotel y nada más, pero que decide el viaje si hay o no nieve. Exactamente. Entonces, con esta nevada, lo más probable es que para el feriado del 17 de agosto, muchos digan, che, vamos porque Claro. hay 1 metro de nieve en la base del Cerro Sí, Catedral y sí, puede esquiar, y etcétera, etcétera. Pero digo, el brasilero no va a decidirlo este fin de semana. Lo decidió mucho antes. Por supuesto, el brasilero que vino y recibió la nevada Ah. transmite mucho más en el boca a boca en Brasil de la experiencia. Y esas miles de fotos que viajan vía WhatsApp de los brasileros, por ahí son mucho más importantes que cualquier campaña que tienda a reforzar el destino Bariloche, ¿no? Exacto. Entonces, por supuesto que la nieve es muy importante. Digo, pero que de eso a que defina la temporada no es tan así. Además tenemos una cantidad, un montón de pasajeros que ya definieron sus viajes antes, te diría los brasileros, etcétera, pero también el turismo joven, ¿no? El turismo joven, digo, que son muy importantes en el cúmulo general. Así que creo que la nevada lo que hace es darle todo el contexto para potenciar y para poder seguir traccionando a decir, bueno, che, es probable, y en nuestros números proyectados dan así, que la temporada sea buena. Y acá quiero hacer un parate en ese bueno. Sí. Esto es como la macroeconomía argentina. La economía argentina en su conjunto está creciendo y los números dicen que sí. Claro. Ahora, empecemos a desagregar sectores. No la están pasando igual los sectores. En la economía de Bariloche pasa lo mismo. ¿Sí? O sea, las cosas van encaminadas dentro de este contexto macroeconómico, pero hay sectores que lo están padeciendo. No lo están todos los sufriendo. comercios y no todos los hoteles, no todos los restaurantes van a decir, che, sí, fue una buena temporada. Es decir, lo que quiero es ahí desagregar un poco, ¿no? Me decía hace pocos días, estaba charlando con un importante empresario gastronómico de nuestra ciudad, y me dijo, mira, charlando de esto, de la crisis, ¿no? Y de, bueno, ver las oportunidades también dentro de las crisis, me dice, mira, recibo a diario, entre 2 y 3 propuestas de gente, de comercios muy conocidos de la ciudad, que intentan venderlo o me lo ofrecen comprar. ¿Pasa esto en líneas generales en el rubro? Digo, vender un hotel es mucho más difícil, ¿no es cierto?, que vender por, no sé, pero ¿está pasando algo de esto o es que algunos están viendo que se hace muy cuesta arriba o se va a hacer muy cuesta arriba esperar que la macroeconomía llegue, en un caso a las cocinas de nuestros hogares y en otro caso a lo que es las decisiones que se tienen que tomar para sostener un comercio chico o mediano en nuestra ciudad? Sí, hay mucha oferta de fondos de comercio. Sí. ¿Esto es bueno o es malo? Cuando, a ver, hacer política económica tiene que ver con generar incentivos y prioridades, ¿no? Y cuando incentivo una cosa, por ahí no estoy incentivando otra, o estoy desincentivando otra. En este cambio estructural que tiene la macro Argentina, no discutamos cuál es, digamos, o si querés después sí, pero digo, no importa, es distinta la política económica que tenemos ahora en la Argentina que la que había hace unos años. Hay sectores que ganan y pierden, y ese reacomodamiento, ese cambio en lo que se está proponiendo para la economía argentina tiene efectos. Entonces, muchos sectores se tienen que reacomodar. Esto está que haya mucho fondo de comercio en venta, digamos, no es una cuestión preocupante en sí. Sí hay reacomodamientos, sí hay reestructuraciones y redimensionamiento de cuestiones. Pero no está pasando solamente acá. Está pasando en Capital Federal también, está pasando en muchas ciudades. En muchas ciudades sí hay. También es, digamos, hoy, a ver, la inflación permite disimular errores. Permitía disimular errores. Hoy
hay que trabajar muy fuertemente sobre los costos, sobre la Los productividad. márgenes son más finitos. Los márgenes Porque son antes se otros. cubría, el comerciante decía, che, no sé, compro a 5 pesos y te vendo a 15, cubriéndome porque la inflación puede llegar que el número llegue a eso, Y ¿no? la demanda estaba. Y hoy, Y la sí, demanda estaba claro, convalidando esas cosas. claro. Hoy no ocurre eso. Entonces, bueno, seguro que va a haber un proceso de reacomodamiento en los distintos ¿De sectores. alguna forma nos molesta o nos duele, o a algunos sectores les duele que este gobierno haya bajado la inflación? Porque digo, es una deuda pendiente de todos los gobiernos de la Argentina, de la democracia para acá, ¿no? Y me parece que muchos argentinos decíamos, che, ojalá baje la inflación, ojalá, y el ojalá se ha transformado, se ha enquilosado en la sociedad argentina, pero cuando los números dicen que bajó la inflación, aunque todavía no estamos por los estándares de los países, no te digo de primer mundo, sino de los países de la región, que nos llevan mucha ventaja, me refiero a Uruguay, Paraguay, Brasil, parece que nos molesta. ¿Es una dicotomía? ¿Es muy argentino o es un argentinismo más? Esto de, che, queremos que baje, pero que no nos toque en el bolsillo, que podamos seguir comprando al mismo... ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo la lees? A ver, cuando uno hace política económica, también fija prioridades. Y no todo es posible. O sea, no es posible hacer crecer el producto, bajar la inflación, sostener el dólar. Bueno, se van fijando prioridades. Después, justamente, cuando uno fija la prioridad, después fija los ritmos. Y hacer descender muy fuerte la tasa de inflación tiene impacto sobre otras variables. En la actividad económica, en el empleo, ¿sí? Ahí hay un trade-off que hay que hacer. Sí, sí, sí. Bueno, seguro muchos escucharon y hay muchas notas en los diarios de economistas, es decir, que no están en desacuerdo con la política económica, capaz que lo que dicen es yo lo hubiese hecho más lento, ¿no? O sea, una cuestión de ritmos. ¿Por qué? Porque yo creo que nadie va a discutir que queríamos bajar la inflación. El problema es digamos, cuáles son los efectos de esa baja de la inflación y qué impacto tiene. Entonces, cuando hoy miras las encuestas, seguro vos conocés más que yo, no miro tantas encuestas, pero la primera preocupación era la inflación. Hoy la primera preocupación dentro de las encuestas, por las últimas cosas que vi, es el empleo y, Sí, el nivel de ingresos. sí. ¿No? Bueno, la gente no va a estar en desacuerdo con la inflación, ahora tiene otro impacto. Bueno, ahora hay que trabajar sobre esas dos Y variables. porque esas variables son la primera necesidad, antes de saber si el paquete de yerba o azúcar te va a costar más caro mañana que hoy. Sí, lo que pasa es que tiene que ser sostenible en el tiempo. Y, Entonces, porque si no nos mentimos. no, pero ¿Entendés? además tenemos que entenderlo. Sí. La sociedad argentina tiene que entender que, bueno, muchos cuestionan, ¿no? Cuando el presidente habla de hacer el esfuerzo y todos sus funcionarios y te dicen, Adorni, pero tal, pero cual. Digo, me parece que tenemos que pasar, digamos, la cresta de la ola para que empiece a bajar esa espuma que nos permita soñar con un país diferente macroeconómicamente hablando y que se traduzca en las cocinas de nuestras casas. Sí, todo es válido. Lo que pasa es que digamos, la queja respecto de Adornis es No, válido no, y en otro lo traje por cuestionamientos. es que es válido Sí. porque el problema no es que a ver este gobierno está porque el anterior gobierno tampoco cumplió las expectativas de la gente y hay gente que está haciendo mucho esfuerzo hace mucho tiempo. No, y veníamos de una debacle política y económica. Yo no digo que este gobierno sea la panacea. Me parece que algunos pusimos el foco o cierta esperanza en un gobierno nuevo que venía un poco a patear lo que decía la casta. Me parece que la casta sigue igual, que la casta sigue en su lugar, que muchas cosas no han cambiado, pero muchos tenemos la esperanza de que algo cambie, pero como veníamos me parece que era un país inviable, insostenible. Estamos de acuerdo. Acá la clave es eh, ir manejando los controles del avión, ¿no? Ir manejando los controles del avión para lograr distintos objetivos. A ver, en la política económica, cuando uno estudia, y todos, la mayoría, hasta en la secundaria, hay 3 objetivos primordiales. El primer objetivo de la política económica es el pleno empleo. El primero. Sí. El segundo es crecimiento del producto. Y el tercero es con baja inflación. Bueno,
eso es lo que hay que ir trabajando, ¿no? Es decir, sostener niveles de empleo, bajando la inflación, pero si yo bajo muy de golpe la inflación, la manera de bajar muy de golpe la inflación es recesionar la economía. Si vos recesionás la economía, No hay consumo. no hay consumo Claro. y aumenta el desempleo. Y Entonces vos tenés que ir gestionando eso. Entonces, que la preocupación hoy sea el desempleo y los niveles salariales es razonable. Bueno, ahí está, el tema está en la lectura del gobernante de turno en cómo va gestionando esas cosas. Los países con alta inflación como la Argentina, que revirtieron esa alta inflación, tardaron 10 años en bajar a números razonables. Claro. ¿Pero por qué? Porque entendieron, o porque se entiende que vos no podés, digo, la inflación, si querés ponerlo en estos términos, la inflación es como si fuese la presión arterial. ¿Querés resolver la presión arterial? No hay ningún problema. Te corto, te saco toda la sangre y listo. No va a tener más problema con la presión arterial, pero está muerto. Vas a tener... Claro, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sí. Es justamente eso. Vos, ese flujo, vos tenés que ir acomodándolo. Y entonces es con medicación, lo que de pasa, a poco, claro. ¿entendés? Porque si no, te resuelvo el problema de alta presión en 2 minutos. Sí. Pero no es el mecanismo. Lo que pasa es que hay otro ingrediente o otra variable que es, en la Argentina, podés encarar proyectos o trabajo sostenido por no más de 2 años, porque cada 2 años tenés una elección. Y entonces hay que ver cómo acoplan los gobiernos provinciales con el gobierno nacional y cuando si se produce un cambio en alguno de los estamentos, ver cómo ensambla, si ensambla con el gobierno de turno, ¿no? Y ahí la cuestión, el tire y afloje, donde siempre queda... Y volviendo al turismo, todos los empresarios turísticos de Bariloche, en términos jocosos, son unos irresponsables, porque tienen hundida tanta plata en la ciudad, ¿no? Y hay cosas que uno se puede llevar, digo, en última instancia. Pero digo, no hay chance de que un restaurante no tiene rueditas. Un hotel no tiene rueditas. Y esa gente, la verdad, que ese compromiso es muy válido y esa es parte de una disputa que también tenemos que empezar a analizar en la Argentina, ¿no? Esa contradicción entre el empleo y... Pero además, Joaquín, muchas veces estamos hablando con Joaquín Escardó, que es economista y es asesor, en este caso, de la Asociación Hotelera Gastronómica de la ciudad. Muchas veces se estigmatiza al empresario local porque esto la gana en pala, mirá lo que vale una noche de hotel, porque como si el pago de una noche de hotel se pudiera traducir en lo que va a ganar el tipo por vender tantas noches, ¿no? A tantas habitaciones. Digo, están los empleados en el medio, las cargas sociales, los servicios, los prestadores, todo lo que engloba tener un comercio o un hotel. Bueno, yo te voy a dar el número, porque ese cálculo lo tenemos, lo hacemos, es parte de mi trabajo. Si vos ves que una noche de habitación cuesta 100 pesos, para ponerle un valor, bueno, de esos 100, 42 pesos son impuestos. ¿Estamos? Vos ves en el mostrador 100 pesos, 42 son impuestos. O sea, el Estado te consume casi la mitad de una noche de hotel sin siquiera haber usado la almohada, pero se lleva la guita. Sí. Claro. Ese es el cálculo, ¿eh? Sí. Ese es el cálculo. Tremendo. Escúchame, vos, la Asociación Hotelera siempre hacía, o históricamente, hacía su análisis una vez transcurrida una temporada y empezaba a trabajar sobre lo próximo. Ahora, con tu injerencia, con tu expertise, tu experiencia, tu visión del tema, vos sos un asesor, digamos, de un cierto estándar muy necesario, porque el análisis lo hacen previamente. ¿Qué beneficios o qué ventajas les ha permitido ir tomando, previendo la temporada que viene? Porque vos decías en parte de esta charla, ahora se está trabajando por la temporada de verano. Digo, ¿eso tiene que ver también con tu análisis o el análisis de tu equipo al respecto? Bueno, a ver, no quiero llevar a que los trabajos se hacen por eso. Digo, hay multiplicidad de sectores que trabajan en esto. En el caso del Emprotur, están todas las cámaras, muchos empresarios, sectores que tienen un conocimiento muy directo de lo que está ocurriendo. A nosotros lo que nos interesa con el análisis que hacemos es, primero tenemos la ventaja hoy que la tecnología te permite obtener una cantidad de datos que antes no se podía, ¿no? Entonces hoy vos tenés muchos datos
más rápidamente. Entonces eso te permite tener en tu un tablero de control más, digamos, en tiempo real. Las proyecciones que hacemos hacia adelante tienen que ver con, sobre todo en el caso de la Asociación de Hoteles, pero no solo para la Asociación de Hoteles, es darle información justamente al asociado o al emprendedor turístico que diga, mira, nuestra visión es esta, que va a ocurrir tal cosa, y en función a eso mejorar, potenciar E ir tomando las las decisiones. mejores decisiones para Claro. que sean más eficientes, para que puedan eficientizar lo que está ocurriendo. Y al mismo tiempo, hay dos cosas importantes. Una es ir trabajando sobre los problemas, o sea, anticipándote al problema. Y hay otra cosa que también es muy importante, es el comportamiento del turista es tan dinámico, pero tan dinámico, que tener proyecciones y evaluar distintos indicadores nos permite saber cuál es la conducta del pasajero de ese momento. Que la conducta del pasajero de este invierno no es la misma que la del invierno pasado. No, pero En además, solo un año cambia, además de la además pandemia y además de los cambios ya estructurales. tuvimos la gripe aviar, la H1N1, la pandemia, el volcán, tantas cosas nos Bueno, han pasado. este año lo que estuvimos viendo es muy, muy, muy marcado en ciertos segmentos de la hotelería, es para las vacaciones de invierno, que las vacaciones uno las programa de otra manera, para las Sí. vacaciones de invierno, reservas de último momento. Ah, mira, ¿y con qué tiene que ver? Con la decisión de último momento, o sea, Ah. hoy ya no hay una programación tan larga. Bueno, Joaquín, la temporada de verano, o sea, la gente por ahí tenía previsto venir, pero como había incendios en el sur de la provincia, o más cercano al Bolsón, desistía de venir a Bariloche. Y vos, ¿cómo le explicás a un turista, che, pero no pasa nada, estamos a 170 kilómetros? Y no había caso. No, pero justamente porque porque a veces parece que es más fácil, pero es un arte, ¿verdad? En el buen sentido es un arte vender la ciudad. Porque no sé, nosotros creemos que somos el centro del mundo. Estamos a 1.600 kilómetros de la capital de la Argentina, que está lejos encima de la capital de la Argentina, porque ni siquiera es, ¿entendés? Sí, Entonces, sí. vos te creés que la gente sabe cuánta distancia hay entre Bariloche y el Bolsón? No, no. Cuando dicen que hay incendios en la Patagonia, se está incendiando toda la ¿No te Patagonia. pasó ¿Entendés? alguna vez de ver un graph de canales de Buenos Aires que dicen Bariloche, Neuquén, Obvio. ¿no? Bueno, y Sí. así unos cuantos ejemplos. Entonces, Eh, ese es el gran claro, trabajo que sí, otra vez, che, hay un montón de cosas muy mal en Argentina, históricas, y sí, en la sí, ciudad sí. puede también, y qué sé yo. Pero a cada tanto hay que hacer un análisis de las cosas que... Hay temas en Bariloche que son política de Estado, aunque no parezca. Y la promoción de la ciudad hace, te diría, 15 años, que es una política de Estado. Y el Emprotur trabaja desde ese lugar. Y Y además, ese, claro, es importante que van cambiando las autoridades y van cambiando los gobiernos y se sostiene el nivel digamos, de trabajo que hay en función de seguir haciendo conocer la ciudad en el mundo. por supuesto que se puede mejorar, por supuesto que uno Sí, puede en sí, un sí, momento sí. criticar una cosa, no la Claro. otra, pero digo, pero está. Y está financiada, y Bariloche tiene presencia, y otra cosa, es ejemplo. Esa institución es ejemplo Bueno, para otras para, provincias, en, en la Argentina es ejemplo. en Nación no se creó un ente inspirado en el Emprotur de Exactamente. Bariloche. Entonces, te digo, es un arte. Y conocer el comportamiento del pasajero es parte de este trabajo de tener proyecciones, de poder ir interpretando por qué se están comportando así. Por ejemplo, el pasajero saca mucho antes el pasaje en avión, porque vamos a suponer que vos querés viajar mañana a cualquier lado. Sacás el pasaje en avión y el hotel. Digo, bueno, y después veo qué Después ves, hago, claro, dentro de un claro. mes me fijo. Sí. Bueno, no ocurre eso. Sacan el pasaje en avión y la reserva hotelera un mes después, Oh, por ejemplo. claro, claro. ¿Sí?
son diferentes a lo que nosotros llamamos el booking window, la ventana en la que compran. Entonces, por ahí, por las reservas de avión o las compras de pasajes, sabemos que van a llegar 40 vuelos diarios durante la temporada de invierno a Bariloche, pero no sabemos dónde va a parar esa gente hasta... esa información la tenemos. Nosotros Hoy la esa tienen. información la tenemos. Claro. Sabemos cuántos pasajes vendidos hay Claro. para el próximo mes. Claro. Eso lo sabemos, y sabemos para septiembre también, y sabemos eso. Pero cuando vos comparás, bueno, che, ya compraron, no importa, 50.000 pasajeros ya compraron pasaje en avión, y digo, bueno, ok, pero a mí no se me están moviendo las reservas hoteleras. Bueno, ¿no? Entonces, es cómo ir trabajando, porque no solamente hay que promocionar la ciudad, sino promocionar lo que tenemos. Es un mundo fascinante, ¿no? Unir tantos cabos que en algún momento pueden haber sido cabos sueltos. Hoy se van acomodando detrás de las estadísticas, del análisis y demás. Seguramente el próximo jueves va a haber sesión en nuestra legislatura provincial y seguramente van a tratar el tema de, o se puede llegar a aprobar, un proyecto que nació en el PRO, pero que el oficialismo, y ahí estaban con que nuestro, porque en realidad el proyecto es de Malala Frey, de María Laura Frey, la legisladora provincial que es de Bariloche, para no cobrar el ingresos brutos a los turistas extranjeros cuando vienen a la provincia. ¿Cómo ves esa medida, independientemente que sea del PRO o que la presente el oficialismo y se haga ley o probablemente se convierta en ley el jueves? A ver, empiezo por el final, ¿cómo la veo? Bien. Y ahora explico por qué. Veo bien porque en realidad tenemos que entender el turismo desde un lugar distinto. Cuando uno dice que la Argentina exporta petróleo, uno entiende que sale el petróleo y llega a, sí, no importa, cualquier país que se venda. El turismo es al revés. En realidad, mi producto no sale del país. Lo que hago es traer el comprador. Claro. ¿Sí? En el otro caso, yo le llevo al comprador lo que quiere. Y ¿no? el comprador viene y consume acá, Es una exportación. Claro. Es una exportación. Cuando entran pasajeros del resto del mundo a la Argentina, ese gasto que hacen es una exportación. Lo inteligente de esa exportación es no cargarla con impuestos. ¿Sí? No cargar. De hecho, las exportaciones no pagan impuestos. Hay devolución de IVA, etcétera. Sí. ¿No? Bien. Entonces, bueno, hay que explicar un poco eso, que el turismo es una exportación no tradicional. En la Argentina, en el año 2016, creo, 2017, se aprobó, ¿no? Se reglamentó algo que ya estaba escrito en la ley de IVA, pero nunca se había aplicado, que era devolver el IVA al gasto en alojamiento al turista extranjero. Sí. Que lo hace Chile, que lo hace Uruguay, Estados Unidos, que lo hace en todos lados. Sí. ¿Sí? Que lo hace en todos lados. Bueno, con la misma lógica y bajo el mismo régimen, lo razonable es que no se cobre impuestos. Y hay todo un régimen, no es tan simple como no. Hay todo un régimen de factúrate, no es con cualquier sistema, tenés que tener pasaporte, tenés que pagar con con un medio digital para que quede el registro. Digital, sí. Y tiene que ser en divisas, no puede ser en pesos. Hay todo un complemento. Pero al respecto, yo te pregunto, de 10 tipos que van a venir a la Argentina o a la provincia de Río Negro, y digo, ¿cuántos de esos 10 evalúan esto? Voy porque no me cobran ingresos brutos. ¿Es así? ¿O vos decís, che, yo ya definí el destino y me salga más, me salga menos, voy de todas formas? ¿O hay quienes lo analizan? No, hay quienes lo analizan, pero ¿por qué no lo analizan desde ese lugar? Lo que dicen es lo siguiente. Vamos otra vez. Si lo analizás emocionalmente, no le prestas atención. Si la habitación cuesta 121, sí, en realidad al turista brasilero, yo le estoy diciendo, hoy, como está el sistema, yo no te cobro 121, te cobro 100. ¿Por qué? Porque el IVA te lo reintegro. Claro. O sea, te cobro 100. Bien. Ahora, le voy a decir, no te cobro 121. Te cobro 96. Bien. ¿Por qué? Porque no te cobro el 21, pero además no te cobro el 4.
empezamos a ser más competitivos, pero más amigables a la vez. Exactamente. Ahora, no, bueno, pero entonces, y no paga impuestos. No, porque ahí sí, entonces el pasajero define, dice, che, pero la hotelería es razonable, el aéreo es razonable, que son, si se quiere, las primeras dos actividades A tener en cuenta. Definen el avión, cómo llego al lugar, digamos, que entonces el avión, el transporte, qué sé yo, y los precios de eso, la hotelería, y después obviamente mira otras cosas, en términos de definir por precio, ¿no? En términos de definir por precio. Ahora, esa persona obviamente tiene un presupuesto para su viaje. Entonces, esos 4 pesos que no esté cobrando ingreso bruto, ¿lo va a gastar en qué? En la ciudad, en chocolate, en recuerdos. Lo va a gastar en la ciudad. Entonces, un poco la medida lo que tiene es que multiplica la cantidad de dinero que se va a girar en la ciudad. Entonces, la medida es muy interesante. Eso en términos económicos. Pero además en términos promocionales. Vos venía a la Argentina, en este caso, no solamente venía a la Argentina y venía a la provincia de Río Negro. Claro, que tenés este aliciente. Que no pagás impuestos. Entonces, y además hay un tema competitivo, ¿no? Ojo con eso, hay que estar muy atentos. Hay muchas actividades que son commodities internacionales. Es decir, la tarifa de los hoteles en dólares es similar en todas partes del mundo. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo tener un hotel X, 4 estrellas en Bariloche y querer cobrar $700. No existe Claro, en el mundo. Claro. ¿Okay? Entonces, porque el que habitualmente viaja sabe lo que cuesta en el mundo. Porque el mundo, entonces, claro, es casi, te diría, hay casi como un precio de referencia. Entonces, bueno, si yo ese precio de referencia lo puedo bajar, atraigo respecto a otro destino. ¿Sí? Joaquín, interesante el tema, relacionar lo turístico, lo económico, el análisis, nos ayuda a entender el por qué es importante para toda la ciudad, aunque no vivamos directamente del turismo algunos, pero directa o indirectamente nos llega la repercusión, digamos, o la cuestión macro a todo Bariloche. Te agradezco muchísimo esta visita y ayudarnos a entender cómo es este mundo en el que todos somos de alguna forma protagonistas. Muchas gracias. Gracias a vos, cuando quieras, a disposición. Bueno, querido Juli, nos pasamos de horario, ¿no? Vamos a la tanda, muy rapidita, por supuesto, ya ingresamos en la última hora de esta tarde viva, en la que seguimos teniendo mucho material para compartir con cada uno de ustedes. Ya venimos. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información.